El momento en el que Pedro Sánchez le dice a Alberto Núñez Feijóo en el Senado no hable mal de España no es una frase improvisada ni un golpe de efecto vacío para titulares. Es una intervención cargada de significado político, institucional y simbólico que marca una frontera clara entre lo que es una oposición legítima y lo que se convierte en una actitud dañina para los intereses del país. Esa frase condensa en pocas palabras una tensión que lleva tiempo acumulándose y que tiene que ver con la forma en la que el Partido Popular ha decidido ejercer la oposición, especialmente en el ámbito internacional. Sánchez no se dirige a Feijóo como rival partidista, se dirige a él como líder de la oposición y, por tanto, como alguien que tiene una responsabilidad que va más allá del desgaste del gobierno. Cuando le pide que no hable mal de España, no le está pidiendo silencio ni sumisión, le está recordando que hay una línea que no debería cruzarse nunca, la de utilizar la imagen del país como arma en la batalla política interna. Esa línea ha sido cruzada repetidamente por el PP en los últimos meses, y el Senado se convierte en el escenario donde esa deriva se verbaliza y se señala públicamente. El contexto es fundamental para entender la fuerza de esa frase. Feijóo lleva tiempo trasladando a foros europeos e internacionales un relato profundamente negativo sobre España, cuestionando su estabilidad, su credibilidad institucional y su papel en la Unión Europea. No lo hace desde una crítica técnica o una propuesta alternativa, lo hace desde una estrategia de descrédito que busca erosionar al gobierno incluso a costa de dañar la posición del país. Sánchez, al responderle en el Senado, pone nombre a esa estrategia y la desenmascara delante de todos. No hable mal de España no es una apelación emocional ni patriótica en el sentido superficial. Es una advertencia política muy concreta. Significa que hay debates que se pueden y se deben dar dentro de las instituciones nacionales, pero que llevarlos al exterior de forma interesada tiene consecuencias. Significa que la crítica al gobierno no puede convertirse en un boicot a la imagen del país. Y significa, sobre todo, que la oposición también tiene deberes cuando se trata de política exterior y de la posición internacional de España. El Senado, como Cámara territorial y de representación institucional, añade aún más peso al momento. No es un plató de televisión ni un mitin partidista. Es un espacio donde se supone que se habla desde una perspectiva de Estado. Que Sánchez utilice ese espacio para marcar ese límite no es casual. Está diciendo que el problema ya no es solo político, es institucional. Que el comportamiento de Feijóo no es una simple estrategia de oposición dura, sino una deriva que afecta a la credibilidad de España fuera de sus fronteras. La reacción del PP ante esa frase es reveladora. En lugar de entrar al fondo del asunto, en lugar de explicar por qué consideran legítimo hablar mal de España en Europa, optan por victimizarse y acusar a Sánchez de intentar silenciar a la oposición. Esa reacción confirma precisamente lo que Sánchez estaba señalando, que el PP no distingue entre criticar al gobierno y perjudicar al país. Confunden deliberadamente ambas cosas para justificar una estrategia que, de otro modo, sería difícil de defender. Feijóo ha intentado construir su liderazgo sobre la idea de moderación y sentido de Estado. Sin embargo, su actuación en el ámbito internacional contradice ese relato. Cuando se traslada a Europa una imagen de España como país problemático, inestable o poco fiable, no se está ejerciendo moderación, se está alimentando prejuicios que históricamente han perjudicado al país. Sánchez, al recordarle que no hable mal de España, está poniendo en evidencia esa contradicción entre el discurso y los hechos. Este momento en el Senado también sirve para desmontar una idea muy extendida en la derecha, que criticar al gobierno fuera equivale automáticamente a defender la democracia o la legalidad. No es así. Hay muchas formas de criticar, y no todas son responsables. Sánchez no cuestiona el derecho de Feijóo a discrepar, cuestiona el uso de esa discrepancia para debilitar la posición internacional de España. Esa distinción es clave, y sin embargo, el PP evita sistemáticamente abordarla. Durante años, en la política española existió un consenso básico sobre la necesidad de mantener una cierta unidad en cuestiones de política exterior. Ese consenso no impedía la crítica, pero establecía límites claros. El PP de Feijóo rompe con esa tradición y lo hace de forma explícita. Utiliza Europa como escenario de confrontación interna, como si las consecuencias fueran irrelevantes. Sánchez, al decir no hable mal de España, está defendiendo precisamente ese consenso roto, recordando que no todo vale. La frase también tiene una dimensión pedagógica hacia la ciudadanía. En un contexto de polarización extrema, donde todo se reduce a bandos, Sánchez introduce una idea incómoda, que hay algo que está por encima del gobierno y de la oposición, y eso es el país. Esa idea choca frontalmente con una estrategia política basada en el desgaste permanente. Por eso molesta tanto. Porque obliga a elegir entre el interés general y el interés partidista.
Este primer tramo del guión deja claro que no estamos ante una anécdota parlamentaria, sino ante un síntoma de algo más profundo. La intervención de Sánchez no busca solo responder a Feijóo, busca marcar un marco. Un marco que diga que la política española no puede seguir desangrándose hacia afuera sin consecuencias. Que la crítica interna no puede convertirse en munición para quienes ven a España con desconfianza o con desprecio. La fuerza de la frase reside precisamente en su sencillez. No necesita grandes discursos ni tecnicismos. No hable mal de España resume una exigencia básica de responsabilidad política. Y al pronunciarla en el Senado, Sánchez convierte esa exigencia en una cuestión institucional, no partidista. Está diciendo que quien aspire a gobernar no puede permitirse dañar la imagen del país para ganar ventaja a corto plazo. Aquí empieza un debate que va mucho más allá de un intercambio entre dos líderes. Empieza la discusión sobre qué tipo de oposición necesita España, sobre dónde están los límites del desgaste político y sobre qué significa realmente tener sentido de Estado. Sánchez lanza esa pregunta de forma directa y obliga a Feijóo a posicionarse. Y la forma en la que el PP reacciona deja claro que esa pregunta les incomoda profundamente. Este momento clave en el Senado no es el final de nada, es el principio de un choque más profundo entre dos concepciones de la política. Una que entiende que todo vale si sirve para erosionar al adversario. Y otra que, con todas sus contradicciones, reivindica que hay líneas que no se deben cruzar. La frase de Sánchez no es un gesto aislado, es una advertencia. Y como todas las advertencias importantes, llega cuando el problema ya es evidente. Aquí se sientan las bases del análisis que continúa en las siguientes partes. ¿Por qué el PP ha normalizado hablar mal de España fuera? ¿Qué consecuencias tiene esa estrategia y por qué este momento en el Senado marca un punto de inflexión en la forma de entender la oposición? Porque cuando un presidente tiene que recordarle al líder de la oposición que no hable mal de su propio país, algo muy profundo se ha roto en la política española. La frase de Pedro Sánchez en el Senado no surge de un calentón parlamentario ni de una réplica puntual a un ataque concreto, surge de una acumulación de hechos, gestos y decisiones que han ido construyendo una estrategia muy clara por parte del Partido Popular. Trasladar el conflicto político español al exterior y utilizar la imagen internacional de España como palanca de desgaste interno. Para entender por qué Sánchez decide verbalizar ese límite de forma tan explícita, hay que entender primero hasta qué punto esa estrategia ha ido normalizándose sin apenas contestación pública. Feijóo ha asumido que la política exterior ya no es un ámbito protegido por consensos básicos, sino un espacio más de confrontación. Cuando viaja a Bruselas o cuando se reúne con dirigentes europeos, no se comporta como un líder que aspira a gobernar y que, por tanto, cuida la posición del país que algún día podría dirigir, sino como un opositor que necesita amplificar una imagen de caos y deterioro institucional para justificar su discurso interno. Ese cálculo es profundamente cortoplacista, pero no es ingenuo. Feijóo sabe que determinados sectores europeos están dispuestos a escuchar un relato negativo sobre España si ese relato encaja con sus prejuicios o intereses. Sánchez, al decir no hable mal de España, está señalando precisamente ese mecanismo. No está pidiendo lealtad al gobierno, está pidiendo lealtad al país. La diferencia es fundamental. Criticar una ley, una decisión concreta o una política pública es legítimo y necesario. Cuestionar la fiabilidad de España como socio europeo, poner en duda su estabilidad democrática o presentar al país como un problema estructural es otra cosa muy distinta. Eso ya no es crítica, es descrédito. Y el descrédito no se queda en el plano discursivo, tiene efectos reales. Europa no es ajena a los relatos que circulan sobre sus Estados miembros. Las decisiones sobre inversiones, fondos, alianzas y apoyos se ven influidas por la percepción de estabilidad y fiabilidad. Cuando el líder de la oposición española alimenta un relato negativo, está dando munición a quienes nunca han visto a España como un socio en pie de igualdad. Sánchez lo sabe, y por eso decide marcar ese límite en sede parlamentaria, delante de todos y sin ambigüedades. Este momento en el Senado también revela algo importante sobre el uso estratégico del victimismo por parte del PP ante la advertencia de Sánchez. Feijóo no entra a discutir si es o no adecuado hablar mal de España fuera. No explica por qué considera legítimo hacerlo. Se refugia en la idea de que se le quiere callar, de que se intenta censurar a la oposición. Esa reacción es reveladora porque evita el fondo del debate. Nadie le pide que se calle, se le pide que no perjudique al país. Confundir ambas cosas es una maniobra consciente para eludir responsabilidades. La derecha ha construido durante años un discurso en el que cualquier límite es presentado como una agresión a la libertad. Pero la política no funciona sin límites. Existen límites éticos,
institucionales y estratégicos. Sánchez, al marcar ese límite, está recordando algo básico, que la política exterior no puede convertirse en un arma arrojadiza sin consecuencias. Y esas consecuencias no las paga el gobierno, las paga España en su conjunto. Feijóo intenta presentarse como un líder europeísta, pero su comportamiento contradice esa etiqueta. Ser europeísta no consiste en utilizar Europa contra tu propio país, consiste en fortalecer la posición del país dentro de Europa. Sánchez no defiende que España esté por encima de la crítica, defiende que la crítica no se convierta en sabotaje. Esa distinción es clave para entender la gravedad del momento y la razón por la que la frase resuena con tanta fuerza. Este episodio también pone de manifiesto una diferencia profunda entre dos concepciones de la política. Para el PP, la oposición es una guerra total en la que todo vale. Para Sánchez, al menos en este terreno, hay una frontera entre la confrontación legítima y el daño irreparable. Esa frontera no es ideológica, es institucional. Cruzarla implica asumir que el país es una pieza más del tablero partidista. Sánchez se niega a aceptar esa lógica y lo dice de forma explícita. El Senado se convierte así en el escenario de un choque que va mucho más allá de un cruce de reproches. Es un choque entre una visión de la política como demolición constante y otra que, con todas sus contradicciones, intenta preservar ciertos marcos comunes. La frase "no hable mal de España" no es un cierre del debate, es su apertura. Obliga a preguntarse qué significa realmente ejercer la oposición y qué responsabilidades conlleva. La reacción mediática a este momento también es significativa. Mientras algunos intentan reducirlo a un intercambio de frases, otros entienden que toca una fibra muy sensible, la relación entre política interna e imagen exterior. No es casual que este debate emerja ahora, en un contexto de creciente tensión internacional y de cuestionamiento de alianzas. En ese contexto, debilitar la posición de España no es un gesto simbólico, es una irresponsabilidad estratégica. Este segundo tramo del análisis deja claro que la frase de Sánchez no es un reproche personal a Feijóo, es una enmienda a la totalidad de una estrategia. Una estrategia que ha normalizado hablar mal del país fuera como si fuera un acto de valentía política. Sánchez desmonta ese marco y lo expone por lo que es, una forma de desgaste que ignora las consecuencias colectivas. Aquí se empieza a entender por qué este momento en el Senado marca un punto de inflexión. Porque por primera vez se señala de forma clara y directa una práctica que llevaba tiempo operando en silencio. Se nombra el problema y se le pone un límite. Y cuando un límite se verbaliza en política, ya no se puede fingir que no existe. Este tramo prepara el terreno para una reflexión más profunda. ¿Qué efectos tiene esta estrategia del PP en la posición internacional de España y por qué normalizarla supone un riesgo para la democracia? Porque cuando la oposición deja de distinguir entre gobierno y país, no solo ataca a un adversario político, ataca las bases mismas de la convivencia institucional. Y eso es algo que ningún sistema democrático puede permitirse sin pagar un precio muy alto. El impacto real de la frase "no hable mal de España" se entiende todavía mejor cuando se analizan las consecuencias acumuladas de la estrategia que Sánchez está señalando. Porque hablar mal de España fuera no es un gesto simbólico ni una simple exageración retórica, es una práctica con efectos concretos que se van sedimentando con el tiempo y que acaban condicionando la posición del país en el mundo. La política internacional no funciona a base de impactos inmediatos, funciona por percepciones, confianza y memoria. Y en ese terreno, lo que hace la oposición importa tanto como lo que hace el gobierno. Cuando Feijóo traslada a foros europeos un discurso que presenta a España como un país en crisis permanente, con instituciones debilitadas y con una supuesta deriva antidemocrática, no está hablando en el vacío. Está alimentando marcos que ya existen en determinados sectores políticos y mediáticos del norte de Europa. Marcos que históricamente han tratado a España como un socio problemático, poco fiable o necesitado de tutela. Sánchez conoce bien esa historia y por eso reacciona con tanta contundencia, porque sabe que esos relatos, una vez activados, son muy difíciles de desactivar. Europa no decide solo en función de datos objetivos. Decide también en función de relatos. Los informes técnicos importan, pero también importa quién habla de quién y con qué autoridad. Cuando el líder del principal partido de la oposición española cuestiona públicamente la estabilidad o la credibilidad del país, su voz tiene un peso específico. No es un comentarista, no es un activista, es alguien que aspira a gobernar. Y ese matiz cambia por completo el significado de sus palabras. No se interpretan como crítica interna, se interpretan como advertencia estructural. Sánchez, al intervenir en el Senado, está recordando precisamente eso, que las palabras de Feijóo no son inocuas.
Que no se pueden lanzar determinados mensajes fuera sin asumir las consecuencias. Porque esas consecuencias no recaen sobre el gobierno, recaen sobre el país entero. Recaen sobre la capacidad de España para negociar, para influir, para defender sus intereses económicos, sociales y estratégicos. Y cuando esas capacidades se debilitan, recuperarlas lleva años. Este punto es especialmente relevante en un contexto europeo marcado por tensiones crecientes. La Unión Europea atraviesa un momento de redefinición profunda, con debates sobre ampliación, política fiscal, defensa común y autonomía estratégica. En ese escenario, la credibilidad de cada Estado miembro es un activo fundamental. Cuando Feijóo decide utilizar Europa como altavoz de su oposición interna, está jugando con ese activo como si fuera prescindible. Sánchez, al decir no hable mal de España, está defendiendo precisamente ese capital político acumulado. El problema de fondo es que el PP ha normalizado una forma de oposición que borra deliberadamente la frontera entre gobierno y Estado. Esa frontera es esencial en cualquier democracia madura. Permite criticar con dureza sin destruir las bases comunes. Permite alternancia sin ruptura. Cuando esa frontera se difumina, la política se convierte en una lucha de todo o nada en la que el país entero se convierte en rehén. Sánchez identifica ese riesgo y lo verbaliza en un momento clave. Este comportamiento del PP no solo tiene efectos hacia afuera, también tiene efectos hacia adentro. Cuando se normaliza hablar mal del país fuera, se envía un mensaje muy concreto a la ciudadanía, que España es un problema, que no funciona, que está al borde del colapso. Ese mensaje alimenta el desapego, la desconfianza y el cinismo político. No construye una alternativa, destruye la confianza en las instituciones. Y esa destrucción no distingue entre gobiernos, afecta al sistema en su conjunto. Feijóo intenta justificar esta estrategia presentándose como alguien que dice la verdad aunque moleste. Pero esa coartada no se sostiene. Decir la verdad no implica exagerar, ni seleccionar solo los aspectos negativos, ni omitir deliberadamente cualquier dato que contradiga el relato de desastre. Lo que hace el PP no es una crítica honesta, es una narrativa interesada. Sánchez, al señalarla públicamente, obliga a Feijóo a retratarse, o defiende que hablar mal de España fuera es legítimo, o admite que ha cruzado una línea. La reacción del PP ante este señalamiento vuelve a ser significativa. En lugar de reflexionar sobre las consecuencias de su estrategia, insiste en acusar a Sánchez de patriotismo impostado o de intentar tapar problemas reales. Pero nadie niega que España tenga problemas. Lo que se discute es cómo se gestionan esos problemas y dónde se discuten. Sánchez no niega la crítica, niega el uso del descrédito internacional como arma política. Esa diferencia es clave y el PP se niega a abordarla porque desmonta su relato. Este tramo del análisis muestra que la frase de Sánchez no es defensiva, es ofensiva en el sentido político del término. Ataca el corazón de la estrategia del PP y la deja sin coartada. Porque una vez que se acepta que hablar mal de España fuera perjudica al país, la pregunta es inevitable: ¿por qué seguir haciéndolo? Y esa pregunta no tiene una respuesta cómoda para Feijóo. La única respuesta posible es el cálculo partidista. El Senado, como espacio institucional, amplifica aún más el significado del momento. No es una conversación privada ni una entrevista. Es un acto político formal en el que se fijan posiciones. Sánchez utiliza ese espacio para dejar constancia de algo que hasta ahora se decía en voz baja, que la oposición está dañando la imagen del país fuera. Al hacerlo, convierte esa crítica en parte del debate público y obliga a todos los actores a posicionarse. Este tercer tramo deja clara una idea central: el conflicto no es solo entre Sánchez y Feijóo, es entre dos formas de entender la responsabilidad política. Una que considera legítimo cualquier medio para desgastar al adversario. Y otra que, al menos en este ámbito, reivindica límites claros. La frase "no hable mal de España" resume esa diferencia de forma contundente y por eso tiene tanto impacto. Aquí se consolida el sentido profundo de este momento clave en el Senado. No es un intercambio más, es una advertencia sobre el rumbo que está tomando la oposición y sobre los riesgos de normalizar una política de descrédito permanente. Porque cuando un país empieza a ser atacado desde dentro en el exterior, lo que se rompe no es solo la imagen, se rompe la base misma de la acción colectiva. Este tramo prepara el cierre del análisis con una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué tipo de oposición necesita España en un mundo cada vez más inestable? ¿Una oposición que critique para mejorar o una que desgaste aunque eso implique debilitar al país? La frase de Sánchez obliga a responder a esa pregunta. Y la respuesta, guste o no,
define el futuro de la política española mucho más allá de un debate concreto en el Senado. El cierre de este episodio en el Senado no se produce con una votación ni con un aplauso, se produce con una constatación política que va mucho más allá del enfrentamiento puntual entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La frase "no hable mal de España" deja al descubierto una fractura profunda en la forma de entender la oposición, la responsabilidad institucional y el propio concepto de país. No es una frase pensada para ganar un debate concreto, es una frase pensada para fijar un límite histórico. Y cuando un límite se fija de manera tan clara, ya no se puede mirar hacia otro lado. Lo que Sánchez pone sobre la mesa es algo que incomoda especialmente a la derecha española. La idea de que el patriotismo no se demuestra atacando sin descanso, sino protegiendo los intereses comunes incluso cuando se está en la oposición. Esa idea choca frontalmente con una estrategia política basada en la demolición permanente, en la que cualquier escenario es válido para desgastar al adversario, incluso si ese escenario es Europa o la imagen internacional del país. Sánchez rompe ese marco y lo sustituye por otro mucho más exigente, el de la responsabilidad. Este momento marca un punto de inflexión porque obliga al Partido Popular a retratarse. Ya no basta con repetir consignas sobre libertad, democracia o legalidad. Ahora la pregunta es mucho más concreta. ¿Es legítimo perjudicar la posición de España fuera para obtener ventaja política dentro? Sánchez responde claramente que no y al hacerlo, deja al PP ante una disyuntiva incómoda, o defiende abiertamente esa práctica, o admite que ha cruzado una línea. El silencio y la evasiva que siguen a la frase dicen mucho más que cualquier réplica airada. La política internacional no admite frivolidades. Cada gesto, cada declaración, cada relato que se proyecta hacia afuera tiene consecuencias acumulativas. España no es un actor aislado, es parte de un entramado complejo de alianzas, intereses y equilibrios. Cuando se proyecta una imagen de país inestable o poco fiable, esa imagen condiciona decisiones que afectan a millones de personas. Sánchez, al intervenir en el Senado, asume ese marco y lo pone en primer plano, frente a una oposición que prefiere ignorarlo. Este episodio también tiene una dimensión histórica. España ha tardado décadas en consolidar una posición de respeto y credibilidad en Europa. No ha sido un camino lineal ni sencillo. Ha requerido estabilidad, consenso básico en política exterior y una voluntad clara de no trasladar las guerras internas al exterior. La estrategia actual del PP pone en riesgo ese capital acumulado. Sánchez no está defendiendo un gobierno, está defendiendo un proceso histórico que costó mucho construir. El intento de algunos sectores de trivializar este momento como un simple cruce de reproches parlamentarios es revelador. Minimizarlo es una forma de evitar el debate de fondo. Pero el debate ya está abierto y no se puede cerrar con titulares rápidos. Porque lo que está en juego no es el orgullo de un líder ni el resultado de una sesión concreta, es la forma en la que España se presenta al mundo y la manera en la que sus propias élites políticas conciben el interés general. La frase de Sánchez también interpela directamente a la ciudadanía. En un clima de polarización extrema, recordar que hay algo que está por encima de la confrontación partidista resulta casi subversivo. Obliga a preguntarse qué se espera de quienes aspiran a gobernar. Obliga a distinguir entre crítica y sabotaje, entre oposición y desgaste irresponsable. Y obliga a asumir que la democracia no solo consiste en ganar debates, sino en cuidar las estructuras que permiten que esos debates existan. El Partido Popular se enfrenta ahora a una decisión estratégica. Puede seguir profundizando en una oposición basada en el descrédito exterior, normalizando una política de tierra quemada que no distingue entre gobierno y país. O puede replantear su forma de actuar y recuperar una noción mínima de responsabilidad institucional. La frase "no hable mal de España" actúa como un espejo incómodo en el que el PP tiene que mirarse, aunque no quiera hacerlo. Este cierre deja claro que el verdadero alcance de este momento no se medirá por las reacciones inmediatas, sino por sus efectos a medio plazo. Si la oposición sigue cruzando límites sin coste político, el daño será acumulativo. Si, por el contrario, este episodio sirve para reabrir un debate serio sobre el papel de la oposición y los límites del desgaste, habrá marcado un antes y un después. Sánchez lanza esa oportunidad, aunque no controla la respuesta. La política española atraviesa un momento especialmente delicado, en un contexto internacional inestable y con desafíos enormes por delante. En ese escenario, debilitar al país desde dentro no es una muestra de fortaleza, es una muestra de fragilidad política. Sánchez, con una frase sencilla pero cargada de significado, pone el foco exactamente ahí. No en el ruido, no en el insulto, sino en la responsabilidad. Este guión se cierra con una idea clara.
Cuando un presidente tiene que recordarle al líder de la oposición que no hable mal de su propio país, el problema ya no es solo de estilo, es de fondo. Es un problema de concepción política, de prioridades y de límites. Y ese problema no se resolverá con más polarización, sino con una reflexión profunda sobre qué tipo de democracia y qué tipo de oposición necesita España. El momento clave en el Senado no es un final, es un aviso. Un aviso de que la política española ha llegado a un punto en el que o se recuperan ciertos consensos básicos, o el deterioro institucional seguirá avanzando. Sánchez ha señalado el problema con claridad. Ahora la responsabilidad de la respuesta ya no está solo en el gobierno, está en quienes deciden si prefieren ganar desgaste o proteger al país. Esa elección, más que cualquier discurso, definirá el futuro inmediato de la política española.